Buenos días, estimado profesor y compañeros. Hoy el grupo 2, conformado por mi persona, Manuel Samaniego, Tania Carrillo, Jonathan Batista, Sergio Reyes, Pablo Toro, Liz Ortega y Gustavo de Gracia, hablaremos sobre los análisis de estado financiero. Como contenido de esta presentación hablaremos sobre los análisis de estados financieros, las técnicas de análisis de estados financieros, el análisis vertical y el análisis horizontal. Hablaremos sobre el análisis de razones, razones de rentabilidad, razones de liquidez y razones de actividad financiera. Y hablaremos sobre los análisis e interpretación de flujo de fondos, que son las fuentes de fondos, aplicaciones de fondos, clasificación de las entradas y salidas de fondos y la preparación del flujo de fondos. Como primer punto tenemos qué son los análisis de estado financiero. El análisis de estado financiero es un proceso de evaluación de la situación financiera presente y pasada y los resultados de las operaciones de una empresa o institución con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros. Técnicas de análisis de estado financiero. Las técnicas de análisis de estado financiero son métodos que se utilizan para evaluar la situación financiera presente y pasada y los resultados de las operaciones de una empresa o institución. Estas técnicas se basan en la recopilación y análisis de información financiera como la contenida en los estados financieros básicos de una empresa. Tenemos el balance general, que muestra los activos, pasivos y patrimonio neto de una empresa en un momento determinado. Tenemos el estado de resultados, muestra los ingresos, gastos y ganancias o pérdidas de una empresa durante un periodo determinado. Y tenemos el estado de flujo de efectivo, que muestra las entradas y salidas de efectivo de una empresa durante un periodo determinado. Continuamos con el análisis vertical. El análisis vertical permite determinar la proporción, participación o peso que un concepto tiene respecto al todo. En este caso, un elemento dentro de la estructura financiera de una empresa. Importancia y uso con el análisis financiero. El análisis financiero utiliza el sistema vertical, que consiste en determinar el peso proporcional, ¿qué quiere decir eso? En porcentaje, que tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Esto permite determinar la composición y estructura del estado financiero. Elementos de un estado vertical. Los elementos del análisis vertical son los conceptos o partidas que se pretende evaluar o analizar. En el caso de un estado financiero, puede ser sus activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos, etc. Esos elementos se comparan respecto al elemento principal que representa el 100%, como en el caso el total de activos de una empresa, y cada elemento se estudia para determinar su participación dentro de ese total. Análisis horizontal. El análisis horizontal es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas de un periodo a otro. Importancia. El análisis horizontal compara las variaciones entre los estados financieros de determinados periodos para identificar cambios importantes. Determina la variación absoluta o relativa que sufrieron los estados financieros en un periodo para compararlos con otros y definir si una cuenta creció, se mantuvo o decreció. ¿Cómo determinar los tipos de variaciones en los análisis horizontales? Tenemos dos variaciones, la variación absoluta y variación relativa. En la variación absoluta, para determinar la variación absoluta en números sufrida por cada partida o cuenta de un estado financiero en un periodo de 2 respecto a un periodo 1, se procede a determinar la diferencia, restar el valor 2 con el valor 1. La fórmula sería P2 menos P1. Ejemplo, en el 2019, año 1, yo tenía un activo de 100 y en el 2020, año 2, el activo fue de 150. Entonces tenemos 150 menos 100 igual a 50. Significa que el activo se incrementó o tuvo una variación positiva de 50 unidades en el periodo de cuestión.
Para determinar la variación relativa en porcentaje de un periodo respecto al otro, se debe aplicar una regla de 3. Para esto se divide el periodo 2 por el periodo 1, se le resta el 1 y ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo a porcentaje. La fórmula quedaría de la siguiente manera: P2 entre P1 menos 1 por 100. Suponiendo el mismo ejemplo anterior, tendríamos 150 entre 100 menos 1 por 100 igual a 50%. Quiere decir que el activo tuvo un crecimiento del 50% en relación al periodo anterior al pasar de 100 a 50. Conclusiones de las variaciones. De lo anterior se concluye que para realizar el análisis horizontal se requiere disponer de estados financieros de dos periodos diferentes, es decir, que deben ser comparativos. Toda vez lo que busca el análisis horizontal es precisamente comparar un periodo con otro periodo y observar el comportamiento de los estados financieros en el periodo que buscamos para analizar. Análisis de razones. El análisis de razones financieras implica evaluar la salud financiera de una empresa utilizando diversas métricas. Algunas razones financieras comunes incluyen: 1. Razones de liquidez. El ratio de liquidez mide la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. El ratio rápido es similar al anterior, pero excluye el inventario. 2. Razones de rentabilidad. Margen de beneficio bruto. Muestra la rentabilidad después de deducir los costos de producción. Margen de beneficio neto. Este muestra la rentabilidad después de deducir todos los gastos, incluidos impuestos e intereses. 3. Razones de endeudamiento. El ratio de apalancamiento evalúa la proporción de deuda en la estructura de la capital de la empresa. Cobertura de intereses. Este mide la capacidad de la empresa para pagar sus intereses de deuda. 4. Razones de eficiencia. La rotación de activos. Este muestra la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. Periodo promedio de cobro. Evalúa cuánto tiempo tarda la empresa en cobrar sus cuentas por cobrar. 5. Razones de crecimiento. La tasa de crecimiento de las ventas indica el crecimiento de los ingresos de la empresa con el tiempo. Tasa de retención de ganancias. Esta muestra cuántas ganancias se reinvierten en la empresa. Razones de rentabilidad. Las razones de rentabilidad son fundamentales para evaluar el desempeño financiero de una empresa. Algunas de las razones de rentabilidad más comunes incluyen: 1. Margen de beneficio bruto. Su fórmula es ingresos menos costo de bienes vendidos entre los ingresos. Este mide la eficiencia de la empresa en la producción y venta de productos o servicios. El margen de beneficio neto. Su fórmula es beneficio neto entre ingresos. Este muestra la rentabilidad después de deducir todos los gastos, incluidos impuestos e intereses. 3. Margen de beneficio operativo. Su fórmula es beneficio operativo entre ingresos. Este evalúa la eficiencia de la empresa en sus operaciones principales, excluyendo los gastos financieros. Y 4. Retorno sobre activos, o sea, ROA. Su fórmula es beneficio neto entre total de activos. Indica cuántos beneficios se generan por cada unidad de activos. 5. Retorno sobre patrimonio. Su fórmula es beneficio neto entre patrimonio neto. Este muestra la rentabilidad en relación con la inversión de los accionistas. Margen EBITDA. Su fórmula es beneficio antes de intereses. Razones de liquidez. Las razones de liquidez brindan información acerca de la capacidad que tiene la compañía para poder enfrentar sus deudas de corto plazo. ¿Qué factores debes tomar en cuenta a la hora de razones de liquidez? Principalmente, 1. Activo corriente. Es aquel que puede convertirse en dinero fácilmente y darle mayor liquidez a la empresa. Y el pasivo corriente, que es también conocido como lo que es pasivo circulante, son las obligaciones de pago y deudas a corto plazo. Razones de actividad financiera. Estas se utilizan para medir la eficiencia con la que una empresa utiliza sus activos.
Miden la tasa a la que la compañía está volcando sus activos o pasivos. Inversión. Las personas y las empresas necesitan financiamiento para invertir en nuevos proyectos. Ahorro e inversión. Los mercados financieros proporcionan opciones para el ahorro y la inversión, permitiendo a las personas y las empresas hacer crecer su riqueza a lo largo del tiempo. Facilitación del comercio. Las transacciones internacionales requieren servicios financieros para facilitar el intercambio de bienes y servicios entre países. Crecimiento económico. La actividad financiera estimula el crecimiento económico al proporcionar capital para nuevas empresas y proyectos, creando empleos y generando ingresos fiscales para el gobierno. Gestión del riesgo. Las instituciones financieras ofrecen productos como seguros y derivados que ayudan a las personas y a las empresas a gestionar y mitigar diversos riesgos. La política monetaria. Los bancos centrales utilizan instrumentos financieros para implementar políticas monetarias que influyen en el crédito, la inflación y el crecimiento económico. Análisis e interpretación del flujo de fondos. Es también conocido como estado de cambios en la situación financiera. Es como una empresa que gestiona sus recursos financieros a lo largo del tiempo. Tenemos los flujos de fondos operativos, que estos son los que representan los fondos generados o utilizados por las actividades principales del negocio, como ventas y gastos operativos. También tenemos los flujos de fondos de inversiones, que estos son los que indican que los fondos utilizados para la compra de activos a lo largo plazo y los fondos recibidos de la venta de estos activos. También tenemos el flujo de fondos de financiamiento, que estos son los que reflejan que los fondos recibidos por préstamo o emisión de acciones y los fondos utilizados para el pago de deudas y dividendos. Capacidad para generar efectivo. Analiza la capacidad de la empresa para generar efectivo a través de sus operaciones. Un flujo de fondos operativo positivo indica que la empresa puede generar suficiente efectivo para financiar sus operaciones. Inversiones y financiamiento. Examina cómo la empresa está financiando sus inversiones y si está utilizando recursos internos o externos. Un flujo de fondos de inversiones positivo puede indicar un crecimiento sostenible. Flexibilidad financiera. Analiza la flexibilidad financiera de la empresa para hacer frente a situaciones imprevistas. Un flujo de fondo positivo puede proporcionar flexibilidad para inversiones futuras o para hacer frente a problemas financieros. Fuente de fondos. Una fuente de fondos se refiere al origen del dinero que se utiliza para financiar una actividad, proyecto o inversión o cualquier operación que requiere capital. Ejemplos. Algunos de los ejemplos de las fuentes de fondos más comunes son ingresos operativos, el flujo de caja generado por las ventas y operaciones normales de la empresa, préstamos bancarios, fondos obtenidos a través de préstamos de instituciones financieras, emisión de bonos, la venta de instrumentos de deuda o bonos que luego se pagan con intereses, aumento de capital, la venta de acciones nuevas para inyectar capital a la empresa. Líneas de crédito. Fondos que los bancos ponen a disposición de las empresas para usar en necesidades de capital de trabajo. Inversión de capital. Aportes de inversionistas a cambio de acciones de la empresa. Aplicaciones de fondos. Las aplicaciones de fondos se refieren a los diferentes usos que se le pueden dar al dinero o capital de una empresa, persona o entidad. Las aplicaciones de fondo pueden ser utilizadas por individuos, empresas y organizaciones. Son una herramienta útil para gestionar fondos de forma eficaz y eficiente. Algunas aplicaciones de fondos son inversiones en activos, adquisición de propiedades, plantas, equipos, maquinaria, terrenos, edificios, vehículos, etc. También tenemos los gastos operativos, que son los pagos de salario, arriendados, servicios básicos, insumos, mantenimiento, publicidad necesarias para la operación. Y también contamos con el pago a proveedores, que son las cancelaciones de cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios. Continuamos con las aplicaciones de fondos. También contamos con los gastos de venta y administración. Esos serían los sueldos del personal de ventas y administrativo.
también las comisiones, los viáticos, los servicios de oficina. También contamos con los pagos de impuestos, que son los fondos destinados al pago del impuesto nacional y municipal. Y por último, el servicio de deuda, que es el pago del capital e intereses de préstamos, bonos y otras obligaciones financieras. Clasificaciones de la entrada y salida de fondo. La clasificación de entrada y salida de fondo es un proceso que permite organizar y agrupar los flujos efectivos de una empresa según su naturaleza u origen. Esta clasificación es importante para el análisis financiero, ya que permite identificar las principales fuentes de ingresos y gastos de la empresa y asimismo como los factores que las afectan. Por su origen, contamos con ingresos de entrada, que serían los ingresos por venta, que son los ingresos generados por la venta de bienes o servicios a los clientes. También tenemos los ingresos de intereses, que son los ingresos generados por el cobro de intereses a los deudores. También contamos con los ingresos por dividendos, que son los ingresos generados por la participación de las utilidades de otras empresas. Ingresos de arrendamiento, que son los ingresos generados por el arrendamiento de bienes o terceros. Y por último, los ingresos de préstamo, que son los ingresos generados por el otorgamiento de préstamos a terceros. Continuando, tenemos los gastos por salida, que serían los gastos de operaciones, que son los gastos necesarios para mantener la operación de la empresa, como los gastos de personal, los gastos de suministros y los gastos de marketing. También tenemos los gastos financieros, que son los gastos relacionados con la deuda de la empresa, como los intereses pagados a los creadores y a los gastos de amortización. Otros gastos serían los gastos de impuestos, que son los impuestos pagados a las autoridades fiscales, gastos de depreciación y amortización, que son los gastos relacionados con la disminución del valor de los activos de la empresa. Y por último, los gastos de inversiones, son los gastos relacionados con la adquisición de activos fijos o intangibles. Por su naturaleza, entrada, ingresos de explotación, son las actividades normales de la empresa, como la venta de bienes o servicios al cliente. Ingresos financieros, son los ingresos generados por las actividades financieras de la empresa, como el cobro de intereses o los deudores o la participación en las utilidades de las otras empresas. Ingresos extraordinarios, son los ingresos generados por eventos no recurrentes, como la venta de activos fijos. Por su naturaleza, salida, gastos de explotación, son los gastos necesarios para mantener las operaciones normales de la empresa, como los gastos del personal, los gastos de suministro y los gastos de marketing. Gastos financieros, son los gastos relacionados con la deuda de la empresa, como los intereses pagados a los acreedores y los gastos por amortización. Gastos extraordinarios, son los gastos generados por eventos no recurrentes, como las pérdidas por desastres naturales. Beneficios de clasificar las entradas y salidas de fondos. Mejora la comprensión de la situación financiera de la empresa. Permite identificar las principales fuentes de ingresos y gastos de la empresa, así como los factores que los afectan. Esto ayuda a los administradores a comprender mejor la situación financiera de la empresa. Facilita el análisis financiero, ya que permite identificar tendencias y patrones de flujos en efectivo. Esto ayuda a los administradores a identificar áreas de oportunidad, como mejorar la rentabilidad o eficiencia. Y reduce el riesgo de errores. La clasificación de las entradas y salidas de fondo ayuda a reducir el riesgo de errores en el registro y el análisis de flujos de efectivo. Esto es importante para garantizar la precisión de los estados financieros y la toma de decisiones. La preparación de flujo de fondos es el proceso de recopilar, clasificar y registrar los movimientos de efectivo de una empresa durante un periodo de tiempo determinado. El flujo de fondos es un estado financiero porque proporciona información sobre la capacidad de una empresa de generar y utilizar efectivo. El flujo de fondos se puede preparar de dos maneras, método directo y método indirecto. El método directo consiste en registrar las entradas y salidas de efectivo de forma individual. Este método es más preciso que el método indirecto, pero requiere más trabajo y tiempo para su preparación. Método indirecto. El método indirecto consiste en determinar el flujo de efectivo de las operaciones a partir del estado de resultado y las cuentas de balance. Este método es menos preciso que el método directo, pero es más rápido y fácil de separar. Flujo de fondos. Pasos para preparar un flujo de fondos. Paso número 1.
Identificar el periodo de tiempo. El primer paso es identificar el periodo de tiempo para el que se prepare de hacer el flujo de fondos. El periodo de tiempo suele ser un año, pero también puede ser un trimestre o un mes. Paso número 2. Recopilar datos. El siguiente paso es recopilar los datos necesarios para preparar el flujo de fondos. Estos datos pueden prevenir de los estados financieros de la empresa, como el estado de resultado, el balance general y el estado de cambios en el capital contable. Paso número 3. Clasificar los datos. Una vez recopilados los datos, se deben clasificar en función de su naturaleza. Las entradas de fondos se clasifican como actividades de operación, actividades de inversión o actividades de financiación. Las salidas de fondos se clasifican de la misma manera. Paso número 4. Registrar los datos. El siguiente paso es registrar los datos en un formato de flujo de fondos. El formato de flujo de fondos suele ser un cuadro que muestra las entradas y salidas de fondos por tipo de actividad. Paso número 5. Analizar los resultados. El último paso es analizar los resultados del flujo de fondos. El análisis del flujo de fondos puede ayudar a gerentes a tomar decisiones informadas sobre el futuro de la empresa. Beneficios de la preparación de flujo de fondos. El flujo de fondos proporciona información sobre la capacidad de una empresa para generar y utilizar efectivo. Esto ayuda a los gerentes a comprender y mejorar la situación financiera de la empresa y a tomar decisiones más informadas. Segundo beneficio. El flujo de fondos es una herramienta importante para el análisis financiero. El análisis de flujo de fondos puede ayudar a los gerentes a identificar áreas de oportunidad para mejorar la rentabilidad o la eficacia de la empresa. Tercer beneficio. La preparación cuidadosa del flujo de fondos ayuda a reducir el riesgo de errores en los estados financieros. Esto es importante para garantizar la precisión de los estados financieros y la toma de decisiones. Importancia del flujo de fondos. El flujo de fondos es un informe financiero importante que permite a los gerentes y propietarios de empresas evaluar la situación financiera de la empresa y tomar decisiones sobre la gestión de su capital. El flujo de fondos puede utilizarse para evaluar la capacidad de la empresa para generar efectivo, identificar las áreas donde se necesita un mayor control de los gastos, planificar las necesidades de financiación de la empresa y tomar decisiones sobre la inversión de activos fijos. Muchas gracias por su atención.